Bienvenido a este nuevo podcast con Cielo y Tierra. Bienvenido, Jesús. Gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros. Espero que todos estén bien en su casa donde nos estén mirando. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo podcast. No, sí. Antes de empezar este podcast, quisiera hacerle una pregunta a los que nos están mirando. Y esa pregunta sería: ¿qué estarías dispuesto para entregarle o darle a Dios? Es una pregunta muy fuerte que si uno se piensa más a detalle, puede llegar a ciertas conclusiones que sería muy difícil a veces para uno. Sí, es una pregunta muy fuerte. Bueno, y creo que cuando te pones a pensar en esa pregunta, la mayoría puede ser de cristianos, ¿no? Gente que ha convertido su corazón y que ha estado caminando en los caminos de Dios. La mayoría de personas te dijera todo. Todo, sí. Hasta que todo es algo muy preciado, ¿no? Que vamos a hablar de eso. Entonces, platícanos un poco de la historia de Abraham antes de llegar a ese punto clave Pues sí, cuando nos estábamos haciendo esta pregunta, yo y Jesús llegamos a una persona de la Biblia. Que muchas personas llegaron de la Biblia llegaron a esta pregunta también, pero queremos enfocarnos en Abraham. Entonces voy a hablar un poco de su vida. Va a ser rápida la historia porque la historia de Abraham Sí, puede... Abraham es muy extenso, Sí, ¿no? nos podemos meter en muchos detalles, Sí. pero no queremos eso hoy. Entonces, quiero empezar de dónde es Abraham. Es de la tierra de Ur. Ujú. Y muchas personas pueden pensar que Abraham vino de una personas escogidas o Ujú. alguien santas, alguien que le adoraba Sí, solamente a como Dios. el origen como todos dicen, el origen judío, de dónde vienen los Sí. judíos, o el pueblo de Dios que es tan especial, Ujú. y a veces no sabemos de dónde viene todo el origen, Sí. ¿no? Que fue desde Abraham, y de dónde viene Su Abraham, padre, pues. sí. De Ur, que era una ciudad y que eran idólatras a otros Ujú, sí. dioses. Y uno no sabe eso, se queda en Ujú, shock. Pero aquí viene Dios, el que creó todo, y escoge a Abraham. Y le ujú, dice: Abraham, yo soy el Dios, el creador de todo. Te voy a escoger a ti. Salte de tu parentela, salte de los padres, de tus padres, de la tierra donde estás tú, y te voy a enseñar yo a dónde quiero que estés. ujú, Y eso es un acto de fe, porque están saliendo de todo lo que ellos conocen, de todo lo ujú, que Abraham conoce, de sus padres, de la tierra. Se sale a algo que no tiene idea para dónde va a ir, ujú. solamente por un Dios que en ese momento puede ser un Dios extraño, Sí. que él no conoce. Sí, algo incierto, ¿no? Ujú. Vete a este lugar y dices, bueno, pues ¿a dónde voy, no? Sin dirección me estás dando, nada más quieres que me levante y Y vaya. y eso se llama fe. Ujú, Solamente por la fe de que este es el Dios que creó todo y me escogió a mí, yo voy a dejar todo y voy a seguirte a lo más extremo, que en este caso era el desierto. sí. Bueno, Abraham lo escuchó, se llevó a su primo Lot, se fueron a la ciudad de Canaán, y ahí es donde Dios le enseñó: esta tierra va a ser tuya. Ujú, Pero en ese momento ya había personas viviendo en sí. Canaán. Pasaron tiempos, llegó el hambre, llegó la sequía, Ujú, y Abraham tuvo que irse a Egipto. Aún con esa protección de que Dios lo iba a proteger, él se fue a Egipto, ujú, y podemos decir que ahí es donde fueron una de sus primeras caídas, porque en ese momento Abraham está creciendo en fe. ujú, Todavía no está, como se puede decir, el padre de la fe, porque a poco está creciendo. ujú, ¿Y cuál es su primera caída? Se puede preguntar uno. Fue cuando llegó y le dijo a su esposa, Sara: tú eres una mujer muy hermosa. ujú, Los egipcios van a decir: eres muy hermosa, y me van a matar a mí para ujú. tomarte como esposa. Sí. Y uno, si tuviera fe fuerte en Dios, diría: pues Dios va a proteger mi familia. Ujú, Pero como Abraham está creciendo en este punto, le dijo: ¿dónde di que eres mi hermana? Y así no me matarán a mí. ujú, Y es lo que siguió en esa historia. El faraón vio que sí era hermosa la esposa de Abraham, y la tomó como esposa. La quiso tomar como esposa. ujú, Y es cuando Dios vino a proteger y cumplir su promesa. La protegió, llenó a Egipto con plagas. Y el faraón llegó y le dijo: ¿por qué no me dijiste que esta era tu mujer? ujú, Y le dijo: vete de acá y llévate todo lo que te di, y llévate todo lo que viniste, y vete de acá. Y salen de Egipto, regresan otra vez a Canaán, y ahí es donde
Abraham ya con todo lo que tienen, que eran animales, sirvientes, y Lot también, que con todo lo que tiene él, como que había un choque, no de primos, pero de los sirvientes que cuidaban las ovejas de Lot y los sirvientes que cuidaban las ovejas de Abraham. Y Abraham, pues, siendo sabio en ese momento, le dijo, Lot, escoge para dónde vas. Si tú Ujú. dices la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú dices arriba, yo me voy para abajo. Pero aquí donde nosotros nos separamos, tú sigue creciendo, sigo mi camino. Y se separaron. Lot se fue para el lado del oriente y Abraham se fue para el lado opuesto. Pero aquí donde Dios le hace una promesa y le dice, lo que yo te voy a dar va a ser lo de el oriente, el occidente y todo de esta ciudad, hasta lo que tú puedas mirar en tus Ujú. ojos. Eso yo te lo voy a dar. Las sus primeras promesas que Dios le da a Abraham. Abraham. Tú le dijiste a tu primo, vete para allá, pero yo, el Dios de todo, te voy a decir que todo esto algún día va a ser tuyo, va a ser de tu familia y Ujú. de tus hijos. Y ahí viene otra cosa, otra prueba. ¿Por qué? Porque Abraham, disculpa, Abraham ya estaba en una edad mayor y su esposa también estaba en una edad mayor y no podían tener hijos. Sara era, la palabra, Estéril. sí, no podía tener hijos. Entonces, para Sara era algo imposible que ella pudiera tener hijos y su Ujú. fe no está ahí. Y le dice a Abraham, yo no puedo tener hijos. La promesa de Dios es que vas a tener hijos, pero yo creo que tienes que acostarte con mi sirvienta. Ujú. Y ahí es una de las primeras errores que vemos cuando nosotros queremos ayudarle a Dios en sus promesas, que pasan cosas y arruinamos los planes, no arruinamos los planes de Dios, pero nosotros mismos nos arruinamos los planes que pudieran estar perfectos. Ujú. Si me voy a Sí, explicar un sí, sí. poco, ah, Dios ya tenía el camino directo de cómo iba a tener hijos Abraham, Ujú. pero porque la esposa le metió, vete con mi sirvienta, vinieron tantos problemas de esa decisión Ujú. que hasta hoy en día, 2024, están esos problemas. Sí, pues es una... ah, es el tomar decisiones a veces apresuradamente sin pensar y creo que a veces muchos de nosotros hacemos eso, ¿no? Pensamos que esto es lo correcto y sin embargo esa decisión que tomas no es la mejor correcta y cuando menos miras, mira las consecuencias, ¿no? Y es, como dice, ¿no? La voluntad permisiva de Dios, porque Dios te permite hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y tienes libre albedrío, haces lo que haces, pero desafortunadamente todo tiene su consecuencia. Sí, la desesperación de Ujú. uno, Sí. que no tiene paciencia a las promesas de Dios. Ujú. Se van a cumplir porque Dios no miente. Si Dios te dice que esto va a pasar en tu vida, va a pasar en tu vida. Ujú. Dios no puede mentir, no está en su carácter, no está en su naturaleza. Nada más que nosotros, por impacientes, o a veces por poca fe, Ujú. no queremos, como usted dice, queremos ayudarle a Dios y eso siempre arruina las cosas Ujú. para nosotros mismos. Bueno, ah, Abraham le hace caso a su esposa, tuvo hijos con su sirvienta y de ahí viene su primer hijo Ismael. Y Abraham piensa que de ahí va a venir la promesa de Dios y el hijo va a ser Ismael, pero le dice Dios, no, no, yo voy a ser Ismael grande, voy a ser una ciudad y una nación grande de él, pero mi promesa va a venir de tu hijo con Sara. Y es lo que pasa, años pasan y Sara sí tiene un hijo Ujú. y su hijo con Abraham es el que va a llegar a esa promesa. Ujú. Y, y ahí es donde se hace llegamos a la pregunta y vemos un poco de lo que él hace. No sé si quiere explicar desde ahí qué es lo que sigue. La pregunta que planteamos desde el principio es, el, creo que a donde llega es el que no podía tener un hijo con la mujer que amaba, ¿no? Que era su esposa y finalmente Dios les da un hijo. Y ahora el hijo que tienen, ya después de caminar mucho tiempo con Dios, finalmente Dios
ahora le dice, ven y quiero que hagas sacrificio, ¿no? Sí. Y está en el capítulo 22, ¿no? De Génesis, en el que le dice, ¿no? Y se me hace muy interesante porque dice, quiero que me sacrifiques a tu único hijo, ¿no? Al hijo que amas. Y, y lo que hace Abraham es simplemente levantarse y dice que va y se toma dos siervos, van y van al monte y listos para sacrificar, ¿no? Y creo que de ahí es la primera pregunta que tenemos que todos los que nos escuchan igual es interesante hacerse a uno mismo, ¿no? Cuando Dios viene y te pide eso, ¿no? Porque claramente le explica, le dice, quiero que me sacrifiques, ¿no? Y se oye a veces hasta muy fuerte esa palabra, ¿no? Quiero que me entregues, quiero que me des lo que más amas, que es a tu hijo, ¿no? Porque no podía tener un hijo con su esposa, finalmente tiene el hijo con su esposa y ahora Dios viene y reclama eso, ¿no? O no reclama, sino le pide. Y decíamos, ¿no? Bueno, muchos cristianos, mucha gente que conoce a Dios dijera, oh, sí, lo que Dios me pida, se lo doy sin reservas, sin nada, tú dime y yo te lo doy. Abraham hace eso, ¿no? Va hasta el monte y conocemos la historia, ¿no? Va al monte y antes de dar básicamente el golpe o el golpe a Abraham, pues viene el ángel de Jehová y le para y le dice, no, no hagas eso, Dios se provee su propio sacrificio y lo interesante de eso es que dice Dios, bueno, por cuanto no me negaste tu único hijo, ¿no? El que amabas, dice, por tanto te daré estas bendiciones y le dice todo lo que le va a dar. Va a ser una nación grande, ¿no? Y va a tener muchas cosas y posesiones, ¿no? Y, y uno mira la historia desde lejos y dice, pues una historia muy bonita y muy interesante, pero ya cuando te haces la pregunta a ti mismo, ¿no? ¿Qué estarías tú dispuesto a dar por Dios? O estarías, no es que estarías dispuesto a dar, sino darías lo que más amas a Dios, ya cambia la pregunta, ¿no? Y cambia el tono. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos, ¿no? Y dices, bueno, pues yo estaría dispuesto a darle a Dios mi hijo y uno dice, oh, sí, yo lo haría igual que Abraham, ¿no? Y a veces, muchas de las veces no podemos dar ni siquiera nuestro tiempo a Dios. O no puedes dar, no puedes leer la palabra, no puedes venir a la iglesia los domingos. Te cuesta venir a la iglesia los domingos. Te cuesta leer la palabra, te cuesta orar. Cuando el Señor te pide alejarte de la televisión bueno, las personas que nos escuchan, ¿no? Hay muchos jóvenes que nos escuchan. Cuando el Señor te pide alejarte de los videojuegos, ¿no? Ah, no juegues porque ya jugaste 5 horas. Y lo digo porque de joven uno se gastaba tantísimas horas en videojuegos, ¿no? O en otras cosas, en deportes, fútbol, no sé, lo que tú quieras. Y, y a Dios vienes y le dedicas 1 minuto, 2 minutos, y ya cuando menos dices, "Oh, ya me cansé, ya es hora de dormir". Es ahí donde viene la pregunta, ¿no? Y donde de verdad te pones a preguntar, ¿le estoy sacrificando, le estoy dando a Dios lo que más amo? Y es ahí el punto que quiero que a todos los que nos miren ah, vean y se pregunten, ¿no? Si, si Dios reclama eso de ti, así como se lo reclamó de Abraham, ¿estás dispuesto a dárselo? Creo que tocó ciertas partes que abrieron los ojos de muchas personas. Ujú, El darías todo, pero no puedes darte un poquito de tiempo a Dios. ujú, Y siempre que leía esta, esta parte de la Biblia, también me llevaba mucho a mí la conclusión de ah, en ese momento que amaba más a Abraham, sí. si amaba a su hijo o amaba a Dios. Y ahí donde estaba la prueba, se puede decir la última prueba, a ver si la pasaba. Bueno, y dice Génesis que Dios le probó. Dice que le pidió eso para probarle. Ujú. Y es ahí otro punto interesante que traes, ¿no? Cuando Dios te prueba y te pide, a veces es para eso, ¿no? Para ver dónde está tu corazón. Que amas más. ¿Qué amas más, no?
Hoy no puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar. Hoy no puedo venir a la iglesia porque tengo un evento familiar. Hoy no puedo venir a la iglesia porque tengo que hacer cosas personales que no pude hacer durante la semana. Hoy no puedo orar porque hoy estuve muy cansado en el trabajo y es que hay demasiado trabajo. Y hoy no pude leer la Biblia porque, ay, no, es que el trabajo me mató. Pero comiste, pero hiciste otras cosas. Entonces es ahí donde te pones a pensar y dices, ¿Dónde está la prioridad de ¿dónde uno? está, qué es lo que más amas? Sí. ¿No? Porque dices, bueno, como dices, Abraham, Dios le probó para ver qué es lo que más amaba. Y a veces es interesante porque es algo que me he puesto, ¿no? En eso de siempre analizar el tiempo que gastamos en otras cosas, ¿no? Y yo me encontraba en muchas situaciones en las que yo hacía tantísimas cosas y ya cuando venía a dedicarle tiempo a Dios, venía a dedicarle 1 minuto, 2 minutos, 3. Y es porque Vienes está... horas y ya nada más es como a veces hasta orar porque por fuerza, ¿no? Sí. Porque Y es donde uno dice es porque estaba muy ajá, cansado, es ¿no? porque estaba muy casado, porque trabajé, porque estudié, ¿no? A los estudiantes igual, porque estudié y porque es que tengo las materias que están muy difíciles, ¿no? Nada de eso nos debería de impedir esa relación con Dios, ¿no? Porque nada de eso nos impide comer, nada de eso nos impide disfrutar con la familia, nada de eso nos impide salir y hacer muchas cosas. Nada de eso nos impide mirar televisión, nada de eso nos impide jugar videojuegos, nada de eso nos impide jugar fútbol, nada de eso nos impide hacer tantísimas cosas. Pero el tiempo a veces lo tenemos tan seleccionado para las cosas que amamos Mm. antes que a Dios y ya a Dios lo ponemos hasta atrás, ¿no? Y es ahí donde Dios prueba a Abraham, ¿no? Porque dice, bueno, dame lo que más amas, ¿no? Y, y bueno, la pregunta es esa, ¿no? Bueno, si cuando viene Dios y te pide, dame tu domingo, no vayas a trabajar. ¿Dónde, Es, dónde estás? ujú. ¿Qué más amas? ¿No? Y es entendible, ¿no? Hay veces hay cosas que tenemos que hacer, pero miras la prioridad de uno, ¿no? Y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y hasta que no miras que Dios es prioridad, empiezas a mirar bendición, porque Abraham, después de que hizo ese sacrificio y dio la prioridad a Dios, Dios le dio la bendición. Pues es una prueba de Dios y confías que Él va a poner todo para ti y te va a dar lo necesitario Lo que necesitas, ¿no? para seguir adelante. Y he escuchado tantos testimonios de hermanos de que no tenían dinero y estaban cheque, pero dijeron, voy a darle 10 el diezmo a Dios y eso nunca Ujú. va a fallar. Y, Sí. y su testimonio es que desde que hicieron este, esa promesa, Ujú. nunca les hace falta dinero. Que pone la prioridad para con Dios, ¿no? Ajá. Y sí, hay bastantes testimonios. Ese es otro tema también que me encanta a mí. Es muy, muy fuerte ese tema. Pero, ¿qué es eso? Es esa prioridad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces pones y dices, bueno, es que ocupo pagar esto, ocupo pagar lo otro, que es entendible, ¿no? Pero hay veces que Dios se mueve en eso sobrenatural. Y a veces que te pone por esas situaciones medio cortas y difíciles para mirar su gloria, Sí. ¿no? Y hasta que no pasas por eso, no puedes decir, bueno, Dios es el que provee, ¿no? Y es ahí donde a veces fallamos, ¿no? Y te vuelvo a repetir, ¿no? Cuando te dice Dios, dame, dame tu tiempo, dame 10 minutos, y es interesante compararlo así, ¿verdad? Pero dedicamos que 8 horas al trabajo, ¿no? Para nuestro sustento, ¿no? Sí. Te quedan, ¿qué? 16 horas, 8 horas descansas, ¿no? Vamos a suponer 8 horas. 8 y 8 ya son 16, ¿verdad? Y te quedan las otras 8 para hacer bastantes cosas, ¿no? Y dices, bueno, ya dedicamos tantísimas horas a hacer algo personal, bueno, deberíamos dedicar algo para dedicarle a Dios, ¿no? Pero a veces o te quedas overtime, ya estás quedándote más tiempo en el trabajo, tienes que quedarte más tarde, ya llegas cansado, llegas a comer, pero hay veces el llegar cansado y a comer es a veces excusa para que nosotros digamos voy a mirar televisión,
voy a ponerme a jugar videojuegos, voy a irme a disfrutar a la calle, a comprar. Y ya cuando llegas al final de la noche, ¿no? Ah, O estás no, más ya es que ya cansado, no sí. puedo hacer nada porque mañana leo, ¿no? Y peor, ¿no? Hay algunos de nosotros que nos íbamos toda la semana y abres la Biblia ya hasta el domingo. Y empiezas a mirar esa flaqueza espiritual, empiezas a mirar que ya no te llena, que ya no sientes esa misma pasión, que ya, pues lo mismo, ¿no? Ese alimento espiritual que debes de comer, no, no estás comiendo, ¿no? Y te apuesto, cada uno de nosotros puede revisar esta teoría. Si dejan de comer así como dejan de leer la Biblia, díganme cómo se sienten de cansados. Una Y buena, pasa. sí. O sea, algunos, lo digo por mi persona, algunos de nosotros que dejábamos de leer la Biblia por una semana, deja de comer una semana. Y ven y mírame y dime cómo te vas a sentir. Débil, sin ganas de hacer nada, sin ganas de moverte, de caminar, de hacer ejercicio, ¿no? Porque estás débil, de malas, te duele la cabeza. Uy, ¿qué esperamos cuando el alimento espiritual no estamos recibiendo? Pues lo mismo. No quieres venir a la iglesia, no quieres leer, no quieres orar. Todo se compara, eso es relativo. Es que pensamos que no vemos eso, no vemos lo espiritual, Ujú. porque lo carnal sí vemos, no nos duele la cabeza o nos sentimos enfermos, Ujú. pero pensamos que no vemos lo espiritual cuando paramos de leer la Biblia. Y digo pensamos porque es obvio, para Ujú. uno que es, uno que piensa cómo espiritualmente cómo me siento, si solamente lo piensas y te Ujú. pones a revisarte tú mismo, puedes mirar la Sí. diferencia. Pero digo, piensa uno que no lo mira, pero sí se puede mirar. Y es como bañar, creo que un pastor lo dijo. Si dejas de bañarte un día o dos, casi nadie va a notar nada. Tal vez solamente la esposa, pero casi nada. Pero ya deja de bañarte una semana, 2 semanas, Ya es cuando todos sientes van a el... notar, Sí, hermano, vayas a claro. bañar, por favor. Lo mismo con la Sí. palabra. Tal vez, tal vez tú no vas a notar 1 o 2 días que no lees la palabra. Tal vez tu pareja sí lo va a notar. Pero ya 1 mes, 2 meses, semanas sin leer la palabra, no solamente eres tú el que lo va a notar, pero tal vez otros hermanos van a Sí. notar. Ya hay algo un poco diferente en el hermano, cómo actúa. Sí, vuelves a repetir, ¿no? Esas acciones reflejan a veces tu persona, porque vuelves a lo mismo, porque dejas de asistir, dejas de congregarte, dejas de leer, y todo empieza desde la casa, creo. Siempre tener ese entendimiento, ¿no? Todo lo que reflejamos afuera es reflejo de lo que hacemos en la casa. Si en la casa no podemos leer o orar o congregarnos o hablar de la palabra, pues cuando venimos a la iglesia es un poco más difícil, ¿no? Entonces, a veces por eso llega el desánimo. Pero a cada uno de los que nos están mirando en esta hora, es ese reto que Dios quiere poner en cada uno de sus vidas, de los que nos están escuchando. am, ¿Qué estás dispuesto para sacrificar a Dios? Y ponte a pensar si hay cosas que ya te ha pedido Dios que no le has entregado. Y ese es el reto que yo le digo a aquellos que nos están escuchando. ¿Qué es lo que estás dispuesto a darle a Dios y si Dios es tu prioridad? Y si es que Dios ya las ha pedido, ¿por qué no las hemos entregado, no? Y siempre entender que, como Abraham, ¿no? Abraham entregó ese sacrificio y vino bendición a su vida, ¿no? Sí. Entonces entender eso, que cuando nosotros entregamos más tiempo al Señor, nos metemos más en palabra, escudriñamos, leemos más, oramos más, va a haber esa bendición espiritual y aún a veces se muestra físicamente y en lo exterior, ¿no? Creo que la bendición espiritual es la más importante de todos porque es la que nos mantiene fuertes, pero a veces esa bendición también se expande a lo físico y podemos a veces aún mirar las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Entonces aquellos que nos están viendo, ese es el reto que les dejo, que analicemos lo que está dentro de nosotros y qué es la prioridad y si estaremos o si estamos dispuestos a darle ese sacrificio a Dios, así como Abraham se lo dio. Sí, no solamente de palabras, pero también de acción. Sí,
Es un gran reflejo que creo que mucho nos tocó el corazón o nos abrió los ojos Ujú. de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y también una reflexión sobre la vida de Abraham, que yo siempre llevo en mi mente, es el crecimiento de uno en la fe. Abraham, el padre de la fe, uno de sus títulos que mucha gente lo conoce Ujú. como el padre de la fe. Pero si vemos de cómo empezó su caminar, subía, baja, subidas y bajas. Su fe no empezó fuerte. Ujú. Y muchos de nosotros también, a veces nuestra fe no empieza fuerte y a veces dejamos a padres, a hermanos, a familiares para acercarnos a Dios y se nos hace muy difícil como Ujú. lo hizo a Abraham, pero no nos demos por vencidos, no nos dejemos que eso nos traiga para abajo, sino es confiar en Dios igual como Abraham confió en Dios, que lo iba a cuidar Ujú. y aunque haga bajas, Dios es el que nos va a dar la fuerza y cuando nos sintamos cansados, como dice Jesús, también es venir a Dios porque Él nos va a dar más, ah, nos va a ayudar cuando nos sintamos Ujú. cansados. Sí. Digo, es una buena reflexión de la vida de Abraham. Gracias a todos que nos escucharon, gracias a todos que llegamos hasta el final de este podcast. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales si es que no nos han seguido. Ujú. Y cualquier preguntas que tengan, temas que quieran que hablemos sobre la Biblia, Sí. estamos más dispuestos a escuchar y leer sus comentarios. Gracias a todos.